¿Qué tan dominantes son los cárteles en México actualmente? Historia 1. El año pasado fui a Cancún y visité 3 playas diferentes, cada una frente a un hotel distinto. En cada una de ellas, observé con mis propios ojos que había un hombre vinculado al narco justo en la entrada de la playa. Lo más sorprendente es que los hoteles les proveen comida y bebida, algo que también pude presenciar. Estos vendedores se acercan a los gerentes y les exigen permiso para operar allí, además de entregarles una cuota semanal. Los gerentes no tienen alternativa, porque negarse podría traerles amenazas que ponen en riesgo sus vidas. Amigos que viven y trabajan en Cancún me han contado que todos los hoteles tienen a alguien así. La situación es tan tensa que turistas han perdido la vida en enfrentamientos cuando estos grupos se disputan el control de los espacios en la playa. Incluso al construir hoteles nuevos, contratan seguridad privada para evitar que los cárteles impongan su ley y exijan protección a cada trabajador. Si no cuentan con guardias armados, nadie quiere arriesgarse a trabajar ahí. Te dejo aquí una foto del hombre ligado al narco que capté en mi hotel. Historia 2. El 99.99% de los mexicanos te dirán que no es para tanto. Hablar de la violencia en México se siente casi como un acto de traición. Millones dependen del dinero que deja el turismo para sobrellevar el día a día, por lo que todos preferimos enfocarnos solo en lo bueno del país. De hecho, hay quienes se molestan cuando un mexicano se atreve a nombrar abiertamente lo que realmente sucede. Pero la verdad es esta: la situación es crítica. Ellos lo controlan todo. Desde la política, el abasto de alimentos, la agricultura, hasta el reciclaje, las sustancias ilícitas, el tráfico de personas, las muertes violentas, el alcohol y mucho más. No importa cuánto creas que esto es grave, la realidad supera con creces cualquier expectativa. Historia 3. Soy de Estados Unidos y hace algunos años me jubilé y me mudé a México. Así que puedo compartir algunas de mis impresiones. En la ciudad y el estado donde vivo, los cárteles no son evidentes en la vida diaria. De hecho, durante el primer año que estuve aquí no se percibía ni un solo indicio de su poder, influencia o simplemente de su presencia. Sin embargo, poco a poco comenzaron a aparecer señales y eventos que fueron desvelando la compleja realidad que se escondía tras la superficie. Lo primero que me conmovió profundamente fue cuando privaron de la vida al sobrino de mi esposa afuera de un concierto. Él, su esposa y algunos amigos fueron sorprendidos por lo que terminó siendo un grupo rival de la delincuencia organizada. Mi esposa trabajó en la policía estatal por más de 25 años. Quizá por ello nunca me habló abiertamente sobre la relación de su sobrino con una facción de estos grupos. Creo también que toda la familia sentía una mezcla de dolor y vergüenza por ese vínculo, por lo que jamás se tocó el tema en mi presencia. Después de aquel incidente, y aunque le costó mucho enfrentarlo, terminó confiándome que su sobrino asumía un rol de liderazgo dentro de la célula local de uno de los cárteles más grandes. Tal vez yo ignoraba las señales hasta que comencé a prestar más atención a las noticias locales y a vivir más de cerca el día a día en esta región. Por ejemplo, cerca de una tienda Oxxo, un hombre fue privado de la vida justo al salir. Él era un abogado de la fiscalía, implicado en un caso contra un integrante del cártel. Meses después, hubo un ataque a tiros desde un vehículo en otra tienda familiar que dejó un saldo fatal de 2 personas. Nuevamente, se trató de una represalia porque los dueños se negaron a entregar la cuota que exigían los grupos. Vivo en un barrio que se considera relativamente acomodado y, hace poco, un vecino con quien he hecho amistad me contó que a su socio empresarial le quitaron la vida porque se negó a pagar el derecho de piso para su granja de frutas y verduras. Podría seguir relatando muchos otros casos, pero la verdad es que estos grupos han logrado infiltrarse casi en todos los ámbitos de la vida en México, al menos en el lugar donde yo resido. Si solo vienes de visita o si vives aquí de manera temporal, puede que ni siquiera lo percibas. Pero están presentes, de forma generalizada, y por lo que observo, su influencia no deja de crecer. Sinceramente, creo que ya se cruzó un punto del cual no hay vuelta atrás. Dudo mucho que pueda controlarse y menos aún erradicarse. Historia 4. Todo este maldito lugar es un narcoestado. Ojo, no significa que sea un territorio apocalíptico al estilo Mad Max, bueno, no en su mayoría, pero literalmente ellos gobiernan todo. Ni siquiera yo sabía que eran dueños de los restaurantes, por ejemplo. Tengo un amigo que se metió en problemas hace poco por un mal servicio. Él es un poco despierto, así que todo lo atribuye a que la gente lo odia porque es gay y tiene piel morena. No entiende que también puede ser muy ruidoso y hacer sentir incómodas a las personas. Quiso armar todo un escándalo en redes sociales, hasta que otro amigo tuvo que ponerle los pies en la tierra. Le dijo algo así como:
Mira, sé que estás molesto y quieres hacer un cambio, pero déjame decirte quién realmente controla los restaurantes. Es un secreto muy conocido que cierto grupo maneja esos lugares y hasta hacen desaparecer a quienes hacen demasiado ruido, ¿entiendes? ¿De verdad quieres tener líos con esos tipos? Este otro amigo viene de uno de los estados del norte y sabe bien lo grave que es. Así que eso ayudó a calmarlo y a pensar en cómo llamar la atención sin poner en peligro su seguridad ni la de su familia. ¿Y la policía? Todos están en la nómina de los narcos y hay todo un universo oscuro sobre las torturas que cometen y permiten, por cierto. Además, me enteré de que hay anuncios por todos lados buscando personal para una supuesta empresa de seguridad. Todo es falso. A los que asisten a esas entrevistas los reclutan a la fuerza para los carteles, el ejército. Los mandos más altos están comprados directamente por el narco. Por eso muchos soldados honestos rehúsan ascender más allá de cierto rango, no quieren trabajar para ellos, al menos no de manera directa, y el gobierno, bueno, ya te imaginarás. Entonces, aunque no te asalten a punta de pistola apenas cruzas la frontera, al menos eso esperamos. Porque la policía fronteriza extorsiona sin piedad a extranjeros y a mexicanos que parecen extranjeros, pidiéndoles cantidades ridículas de dinero, camiones y demás. Tampoco estás realmente a salvo. De hecho, hay casos de gente secuestrada a distancia. Por ejemplo, una banda de rock recibió una llamada supuestamente desde el hotel donde estaban hospedados, les dijeron que tenían que mudarse a otro hotel y cuando llegaron no los dejaron salir. Hay un montón de cosas turbias con los taxis, ya sean los normales o los servicios tipo Uber o Didi. Resulta que hay una mafia del taxi que no solo eliminó a quienes trabajaban para otras aplicaciones, solo por invadir su territorio, sino que también logró que el gobierno prohibiera el uso de estas apps cerca del aeropuerto. Así, la mayoría de la gente se ve obligada a pagar un taxi caro y arriesgado. Pero esa es otra historia completamente diferente. Historia 5. En México, la corrupción en el gobierno está tan profunda que las instituciones públicas se han vuelto objeto de burla. Incluso la Secretaría de la Defensa Nacional, donde algunos generales terminan entregándose a los intereses de los narcos. Lo más preocupante es que el gobierno federal realmente ejerce control solo sobre el centro del país, y parece más enfocado en consolidar su poder en esa región que en enfrentar a los cárteles. Por otro lado, aunque no está del todo confirmado, existe un apartado denominado errores y omisiones en la balanza de pagos de México, de donde desaparece una enorme cantidad de dinero que oficialmente nadie puede explicar. Se sospecha que ese flujo tiene su origen en el narco, lo que implicaría que el propio gobierno federal estaría involucrado en el trasiego de sustancias ilícitas que, supuestamente, son incautadas por el ejército. Sinceramente, me inquieta la estabilidad del país, porque día tras día observo cómo el cártel de Jalisco Nueva Generación, el Grupo del Oeste, avanza hacia el territorio del centro, eliminando a pandillas rivales y proclamando que ahora serán ellos quienes protejan la seguridad de la ciudad. En resumen, los cárteles han crecido hasta convertirse en fuerzas paramilitares que, en conjunto, rivalizan en poder con el gobierno central. Por fortuna, enfrentan sus propias luchas internas entre subgrupos que los debilitan más que las acciones oficiales. Aunque la tragedia es que con frecuencia arrastran a la población civil, usándola como simple instrumento en sus confrontaciones. Historia 6. Vivo en la frontera entre Estados Unidos y México, y he visto y vivido cosas realmente terribles aquí. De hecho, ni siquiera podemos salir a la calle cuando ellos no quieren. No puedes abrir un negocio sin convertirte en un blanco, ni arreglar tu casa o comprarte un auto bonito sin correr riesgos. Cuando era más joven, llegué a ver cadáveres tirados en la calle. Aquí los problemas y discusiones, incluso los que surgen en la escuela, siempre terminan con amenazas como: conozco a alguien y vas a desaparecer. Eso es algo cotidiano, desde estudiantes hasta maestros, y también entre pacientes y doctores. Así que sí, aquí no poseemos nada. Ni siquiera la libertad de salir afuera. ¿Quieres tocar un poco de música? Nunca sabes si alguien se va a enojar contigo por eso. Historia 7. Vivo en un lugar bastante olvidado en Jalisco. Aquí los patrulleros ni siquiera tienen placas y hasta les quitan las calcomanías y esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque si hacen algo ilegal, el presidente puede decir sin problema: no sé, esos no eran nuestros carros. Todos los policías son unos halconcillos de lo peor. Yo incluso vivo junto a una casa de seguridad. Ahí ponen música a todo volumen todo el día y todos los fines de semana tienen peleas de gallos. El otro día fui a un restaurante de mariscos y estaban poniendo la canción de El Mencho. Todos aplaudían. La verdad, creo que México está muy jodido.
Historia 8. El peso y la influencia del narco en México cambian profundamente según la región. Por ejemplo, en el estado de Yucatán su presencia es casi imperceptible, como una sombra que apenas roza el suelo. En la Ciudad de México, solo se les detecta en colonias marcadas por la conflictividad y vinculados a redes delictivas. En Tamaulipas, en cambio, han infiltrado ciertos cargos gubernamentales y dominan sectores económicos estratégicos, mientras que en estados como Guerrero, su control se extiende hasta dominar por completo algunas zonas rurales. Luego del gran fracaso que significó la guerra abierta contra el narco en 2010, en 2018 la administración de AMLO llegó con la propuesta de abrazos, no balazos. Esto implicaba, en esencia, dejar de enfrentarlos directamente y esperar que se mantuvieran en las sombras para no perturbar tanto la vida de la gente común. Al principio, esta política consiguió reducir ligeramente la violencia, pero el hecho de concederles carta blanca para actuar terminó fortaleciendo su poder. Claudia Sheinbaum, sucesora y discípula de AMLO, estaba destinada a continuar con esta estrategia. Sin embargo, 3 factores la obligaron a modificar el rumbo. Primero, el cártel de Sinaloa, actualmente el más grande, sufrió una fractura interna que desató tiroteos diarios en las calles, como un fuego cruzado que se extendía sin control. Segundo, el cártel Jalisco Nueva Generación, segundo en poder, desató una agresiva campaña de expansión que incrementó aún más la violencia. Y tercero, con el regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos, llegaron las amenazas de intervención directa si México no actuaba. En apenas 4 meses de 2025, nuestro gobierno ha asestado más golpes duros a los cárteles que en toda la administración anterior. Por un lado, resulta triste darse cuenta de que siempre fue posible hacer algo, pero la corrupción impidió que se actuara. Por otro, al menos ahora parece que finalmente se están tomando medidas firmes. Historia 9. Viví en Sinaloa y, la verdad, nada ha cambiado. En este momento estamos siendo testigos de una reconfiguración en el control de los cárteles. Una nueva facción que surge del antiguo cártel de Sinaloa, ahora conocido como Cártel del Pacífico. Está consolidando su influencia con el respaldo del gobernador Rubén Rocha Moya, miembro del partido Morena, así como de la actual jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, también afiliada al mismo partido. Si quieres comprender mejor este complejo panorama, te recomiendo seguir a Anabel Hernández. Es una periodista que ha dedicado su trabajo a estudiar a los cárteles mexicanos y cuenta con un canal en YouTube donde expone todo con claridad. Además, ha colaborado con la DEA y con la policía italiana, aportando una perspectiva profunda y fundamentada. Historia 10. He vivido en Sinaloa por casi 30 años, así que siento que puedo compartir algo auténtico al respecto. No confíen en lo que dicen personas de otras partes de México, porque en realidad no conocen la verdadera realidad. Simplemente absorben todo lo que ven en las noticias. La verdad es que sí, la situación se vuelve peligrosa si uno está involucrado en el mundo del narco. Pero si eres un ciudadano común que respeta la ley y evita meterse en lugares complicados como en cualquier parte del mundo, estarás relativamente seguro. Si percibes presencias sospechosas en tu entorno, lo mejor es alejarse sin mayor contratiempo. Es sencillo reconocer esos ambientes. La época más oscura fue cuando el presidente Calderón declaró la guerra a los narcos en 2012. Vivir entonces era como estar en una ciudad tomada por sombras, sin un héroe que la protegiera. Yo era apenas un adolescente y no me permitían salir bajo ninguna circunstancia. También, mi consejo es evitar las zonas rurales de Sinaloa y la capital, Culiacán. Si tienes más preguntas, con gusto te respondo. Historia 11. Estamos al borde de presenciar cómo los grandes jefes de los cárteles y grupos similares dejan de ser simplemente narcos para transformarse en una auténtica mafia. Se han infiltrado en prácticamente todos los sectores imaginables, desde la construcción, la agricultura, el turismo, bienes raíces, servicios de salud, transporte y por supuesto el gobierno. Hasta en el ámbito energético, si no me equivoco. Aunque todas estas operaciones son legales en apariencia, suelen aplastar a su competencia mediante amenazas veladas, episodios de violencia y actos de vandalismo. Y lo más desalentador es que esto rara vez tiene consecuencias. Pues, como es natural, las autoridades gubernamentales y los mandos policiales también forman parte de su red de influencias. Es doloroso, profundamente doloroso, reconocer que cuando alguien alcanza cierto nivel de éxito, automáticamente se convierte en un objetivo. Por eso, las oportunidades se vuelven escasas para quienes aspiran a salir adelante sin entregar su esencia ni vivir constreñidos por el temor permanente a que algo grave pueda sucederles. Historia 12. Otro grupo de poder muy influyente en el país ejerce control directo sobre varias regiones.
como Tamaulipas y Michoacán, en una dinámica que recuerda a lo que sucede en países como Libia o Siria. En ciertos momentos, la línea que separa al gobierno de los cárteles se vuelve difusa. Operan de manera conjunta, y no es extraño que quien se atreva a denunciar un delito ante las autoridades locales termine desapareciendo, especialmente si el caso involucra a alguna de estas organizaciones. Contrario a lo que muchos podrían imaginar, el ejército tampoco está exento de esta influencia. El cártel conocido como los Zetas está conformado por antiguos integrantes de una élite del ejército mexicano, los GAFE. Además, figuras como el general Rebollo retratado en una conocida serie de Netflix ejemplifican cómo estas estructuras criminales han alcanzado rangos muy elevados dentro de Sedena. Son ellos quienes designan generales y gobernadores, y no tardarán en controlar jueces federales y ministros de la Suprema Corte. Dominan sectores económicos completos como la industria alimentaria, busca el término cobro de piso, y poseen armamento pesado, desde misiles hasta tanques. Su influencia política, económica y militar es abrumadora, su dominio se extiende a gran escala. Historia 13. El cartel se siente en cada rincón de México, solo es cuestión de saber dónde posar la mirada. Por ejemplo, en lugares como Playa del Carmen, su presencia es tan abierta que resulta imposible ignorarla. Mi amiga viene de un pueblito pequeño por allá, donde abundan quienes viven bajo el peso de ese mundo oscuro, porque está cerca de la Ciudad de México. Pero esas muertes que suceden ahí casi nunca se asoman a las noticias, ni siquiera son mencionadas en voz alta. Su tío desapareció y perdió la vida a manos de la policía municipal. Así que, siendo sinceros, para mí los narcos y las autoridades muchas veces son dos caras del mismo destino. La mayoría de los extranjeros ni siquiera llegan a vislumbrar este trasfondo. Y, en verdad, tampoco muchos mexicanos logran descifrarlo con claridad. Creo que para comprenderlo hay que conocer bien a los que habitan ese mundo. Cuando eso sucede, se vuelve más sencillo captar las señales que antes pasaban desapercibidas. Historia 14. El crimen está siempre presente y, con el tiempo, uno termina por acostumbrarse en cierta medida. No debería ser así, pero como ciudadanos comunes resulta complicado saber cómo reaccionar. Los cárteles no operan de manera aislada. Dependen de las autoridades, a las que compran o someten mediante amenazas para salirse con la suya. Por lo general, el ejército intenta imponer cierto orden, pero ahí surge el problema. Algunos cárteles reclutan a exmilitares, policías o incluso miembros de fuerzas especiales. Por eso, el ejército ha decidido restringir al máximo la comunicación interna para evitar filtraciones y traiciones. Sin embargo, esa medida tiene un costo. Muchas veces los soldados desconocen con exactitud qué hacen o dónde están, lo que genera situaciones muy delicadas como secuestros o acciones letales inesperadas. En cuanto a las armas, los cárteles cuentan con un poder de fuego notable, aunque no equiparable al del ejército. Entonces te preguntarás, ¿de dónde sacan tantas? Se dice que alrededor del 70% de esas armas provienen de Estados Unidos, comercializadas bajo la mesa, supuestamente con la mano de la CIA. Esto ha hecho que los cárteles dependan, en cierto grado, de ese respaldo gubernamental. Existen regiones donde las elecciones están siendo controladas y manipuladas abiertamente por los cárteles, asegurándose así mantener su influencia o permanecer en el poder. ¿Quieres escuchar algo aún más preocupante? La gente, en cierta medida, llega a aceptar o incluso apoyar a los cárteles. Estos regalan bienes, hasta construyen escuelas y otras obras, porque necesitan ganarse el respaldo de la comunidad. Pero he percibido que esa cultura narco empieza a ser cuestionada, principalmente por las atrocidades que cometen y otros factores. Espero que esta tendencia continúe. Así que sí, su presencia es muy fuerte y latente. Historia 15. El gobierno actual mantiene vínculos tan estrechos con los cárteles que, en esencia, parecen ser una misma entidad. Incluso toleran que estas organizaciones ejerzan control sobre numerosas ciudades, pueblos e incluso estados. Antes, bajo administraciones anteriores, solíamos decir: mientras no formes parte de ellos, estás a salvo. Pero desde que comenzó el mandato del último presidente, esa realidad cambió por completo. Ahora vienen por cualquiera, sin importar que seas una persona honesta y trabajadora. Anhelo el día en que mi país finalmente despierte y destierre al gobierno actual al lugar que verdaderamente le corresponde: la basura. Historia 16. Te propongo algo más radical. ¿Quieres acabar con esto de raíz casi de la noche a la mañana? Prohíbe que el dólar estadounidense pueda circular o ser utilizado para cualquier fin dentro del país. Eso cortaría de tajo el flujo del narco y el tráfico de armas.
Cuando los cárteles ya no puedan operar con dólares, dejarán de cruzar la frontera y todo ese entramado oscuro se desplomará, porque justo ahí es donde está la verdadera ganancia. Por supuesto, aparecerán mercados ocultos y demás, pero serían solo una sombra insignificante frente a la estructura oficial e institucional que México enfrenta hoy. Al final, gran parte de la corrupción que consume a México se alimenta desde los altos círculos estadounidenses. Historia 17. Tanto el gobierno como las organizaciones criminales parecen moverse al unísono. Uno difícilmente podría existir sin el otro. Aquí, en Culiacán, Sinaloa, una ciudad de cerca de 1 millón de almas, el control del cartel es absoluto. Se apropian de vehículos bajo el sol del mediodía, incendiando coches a la vera de la carretera. Es como estar atrapado en una película tipo Mad Max, pero esta vez, sin ficción. Al gobierno, al parecer, le resulta indiferente hasta el cansancio. Diría que la sombra del cartel sobre la política local es más profunda de lo que muchos se atreven a admitir. Ni siquiera alcanzar la candidatura para alcalde en un pueblo es posible sin mantener una alianza tácita con ellos. Ya casi no quedan rincones libres de su presencia. Historia 18. México suele ser percibido como el problema o el eslabón complicado para Estados Unidos. Y en realidad, ambos países están profundamente entrelazados en esta compleja red de los cárteles. ¿Cómo es eso? Pues bien, en Estados Unidos, las armas tienen una disponibilidad mucho mayor, mientras que en México el acceso legal es mucho más restringido. Además, el consumidor más habitual de las sustancias que producen estos grupos criminales es justo Estados Unidos. Así actúan. Cuando un funcionario del gobierno toma decisiones que no les favorecen, los cárteles responden enviando advertencias, generalmente a través de amenazas dirigidas a sus familias. Si la persona persiste en su oposición, suelen secuestrarla y hacer llegar partes de su cuerpo como una forma cruel de presión para forzar su obediencia. Lamentablemente, en muchos casos terminan arrebatando la vida a los seres queridos de todas formas. Los cárteles están casi siempre entrelazados con los movimientos políticos, por lo que, para responder a tu pregunta, sí, ejercen un control muy fuerte y dominante en la región. Y así, esta historia le da la vuelta al mundo. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Quiero ver hasta dónde llegamos con nuestras historias. Reporta tu país en los comentarios. Deja un like para representar a tu país y suscríbete para unirte a la familia. Un saludo a todos donde quiera que estén. Hasta la próxima.